decir por qué. Porque hemos estado enfrentando una pandemia, todos lo sabemos, hemos estado enfrentando una situación sanitaria muy grave, donde la sangre, en muchos casos, es el oro molido para muchos pacientes. Sin embargo, hay hospitales, tanto en el sector privado como en el sector público, que se atreven, no es que se hayan atrevido y ya no, que se atreven a discriminar a un potencial donador de sangre ideal por toda su condición física, por un detalle muy simple, y es su orientación sexual. Hemos encontrado no nada más la denuncia de muchas personas que han pasado por esta situación en la Ciudad de México y en todas las entidades del país prácticamente. Algo peor, hemos encontrado dentro de los formularios que uno tiene que llegar cuando uno llega al hospital a ayudar, como le pasó al testimonio que les voy a presentar a continuación, a ayudar a su familiar que se encuentra en una cama de hospital enfermo de cáncer con una necesidad vital de sangre. Encuentra la sangre en uno de sus parientes y el hospital le impide donarla porque es homosexual. Eso es inadmisible. Quiero que vean esta historia. Iba con 5 personas, a 4 de ellas las rebotaron por diferentes cuestiones. A mí me siguieron evaluando, me midieron, me pesaron, me sacaron sangre, la evaluaron y al final me pasaron al consultorio de una doctora que me hizo un cuestionario final. Me preguntaba si tomaba, si fumaba, si me drogaba, si estaba tomando alguna clase de medicamento, etcétera, etcétera. Y a todo le puse que no. Y la última pregunta era que si mi pareja era de mi mismo sexo. Y le dije que sí. Y me dijo: perdóname, voy a bajar la voz para que no me escuchen mis compañeras, pero me da muchísima pena y sé que no te debería de pedir esto, pero me gustaría que reconsideraras poner que no, porque eres una excelente candidata para donar plaquetas. No mucha gente puede donar plaquetas, es muy difícil encontrar a la gente que lo pueda hacer. 2, porque no hay donadores, o sea, la gente no está viniendo evidentemente en estos tiempos de pandemia a donar sangre y hay muchísima demanda. Y 3, porque el banco de sangre está con reservas escasas, ¿no? Y si tú pones que sí, pues la verdad es que te van a rechazar por promiscuidad. Y yo impactada porque además tenía una hoja aquí a mi lado izquierdo que decía: en esta institución no discriminamos a nadie por su color, raza, sexo, creencias, bla, 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 ¿no? Entonces evidentemente puse que no. Puse que no porque yo sé que, como mi tía, hay muchísima gente en lista de espera esperando a que alguien les pueda donar sangre, ¿no? Y precisamente para conversar a propósito de este tema tan importante del que necesitamos todos echar mano, le doy la bienvenida el día de hoy a Temístocles Villanueva, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Capitalino. Gracias, Temístocles. Hola. Que además ha subido este tema ahora al Congreso. Es muy importante que se generen leyes a partir de ahí. Alguien fundamental en estos casos, Armando Campo, quien es comisionado ejecutivo de atención a víctimas en la Ciudad de México. Armando, siempre un gusto, gracias. Un placer estar aquí. Y a la actriz, cantante, bailarina Gabriela Albo, quien además es víctima precisamente de discriminación por homofobia al momento de llegar a un hospital y querer donar sangre. Gracias, Gabriela. Encantada de estar aquí, de verdad. Primero que nada, hablar de un movimiento que estás encabezando ya, a partir de esta situación, de que subes tu historia, de que viene una cascada de denuncias por todo México, y hoy tenemos un movimiento que se llama Mi Sangre También Cura. Exactamente, sí, todo nació con el video que acaban de ver. De ahí yo la verdad como que me dedico totalmente a otra cosa. No sabía cuál era la forma correcta de acercarme a este tema. Se me ocurre en las redes sociales porque es lo que ha movido y vemos que causa como más revuelo ahorita. Dije, bueno, la denuncia social. De esto me sorprende la respuesta y nos acerca a instituciones, a diputados, al Hospital General, que es en donde pasó esto, y así da algunos pasos. Yo, sin saber mucho de los procedimientos, a dar unos pasos muy buenos. Por ejemplo, les comentaba que el formulario de ese hospital en específico ya se cambió. O sea, lo tengo en mis manos, que ya se actualizó. Claro. La Comisión de Atención a Víctimas resulta fundamental en esta situación, sobre todo, y tú, Armando, que no solo lo sabes, lo trabajas, sino lo has vivido en carne propia. Cuando se trata de casos de discriminación por homofobia, pareciera que todos se ponen de acuerdo para
revictimizar a la víctima. Sí, y además aquí estamos en presencia de una violación grave de derechos humanos. La discriminación es una infracción directa al artículo 1 de la Constitución. Platicábamos tras bambalinas que pues es increíble que en pleno 2020 esto siga existiendo, pero la realidad pues, lo demuestra. Y aquí pues el papel fundamental de la denuncia, de darle seguimiento a los casos en nuestro ámbito como autoridad, pues bueno, no permitir que haya impunidad, ¿no? Acompañar desde luego a las víctimas y desde luego pues exigir sus derechos, ¿no? Principalmente. Claro. Derechos y leyes que los protejan a estos derechos, Temístocles. Este es absolutamente tu tema, un tema más al que te subes. Sabemos que ahorita tienes particularmente una agenda muy apretada en este terreno, pero ahora hay que hacer algo que nos obligue a darle el derecho y la oportunidad a cualquier ser humano, no importa, muchísimo menos su orientación sexual, para salvar una vida. Así es, y en nuestro país esto llama todavía más la atención porque el 97% de la gente que dona sangre en México es por una situación familiar que se requiere reponer lo que su familiar utilizó en el banco de sangre. Y bueno, pues el proceso que quisiéramos que ocurriera en este país es que existieran mayor cantidad de donadores altruistas. Claro. Aún más en este contexto que estamos viviendo de una pandemia y que se requiere sangre en todo momento en los hospitales. ¿Y cómo vamos nosotros a pedirle a la gente que done sangre si cuando va a donar se va a encontrar con un montón de obstáculos como su orientación sexual? Es un tema que tiene mucho que ver con los tabús, con los estereotipos. Se cree que todas las personas de la diversidad sexual están expuestas a enfermedades de transmisión sexual y que por eso no pueden donar sangre. Pero hay mucha ignorancia respecto a esto, porque este caso en particular es a una mujer. Así es. Y resulta que las mujeres tienen 0 prevalencia de VIH. Las mujeres lesbianas por sus prácticas sexuales tienen 0 prevalencia de VIH. Entonces es completamente absurdo este caso y hay una norma que rige este tema y que en todo momento descarta la posibilidad de que una persona no sea considerada en la donación de sangre por su orientación sexual. No es un tema que se encuentre dentro de la norma. Además, eso por un lado, y por otro lado, hay que tener mucho cuidado a nivel legal, Armando, y me voy porque el caso de Gabriela que conozco, sé que así es. Automáticamente ella, cuando en el hospital dice que su pareja es de su mismo sexo, le dicen que reconsidere esa respuesta porque entonces no podría dar sangre por promiscuidad. Es decir, el criterio en los hospitales ahora significa que ser homosexual es igual a ser promiscuo. Pues un pareciera. Absurdo. Evidentemente, la norma 253, la norma oficial, de ninguna manera, si ustedes buscan, siquiera menciona la palabra orientación sexual o expresión o identidad de género. De tal suerte que, pues aquí lo que desafortunadamente pasó, pues es un acto de discriminación que evidentemente no tiene sustento legal y que está impidiendo, en este caso, donar la sangre y está afectando también un tema de salud pública para la persona, en este caso tu familiar, que pues necesita esa sangre, ¿no? No, y para todos los que necesiten sangre, porque hay donadores voluntarios que simplemente quieren hacer la buena acción, pero Gabriela, además esto permea en otras entidades. A ti te llegan todas o muchas de las denuncias de esto que está ocurriendo y se consigue, gracias a este movimiento Mi Sangre También Cura, se consigue que se modifiquen los cuestionarios, los protocolos con los que se decide, ¿no?, que una persona pueda ser un potencial donador. Que sí está padre mencionar que se pudo hacer el cambio, pero también queda mencionar que fue un hospital. O sea, hay casi 600 bancos de sangre en México. Imagínate el trabajo. A mí llegaron mensajes desde la misma ciudad en hospitales públicos, privados, de otros estados, de otros países. O sea, es algo que se vive mucho. Sí. Y que además no aplican la norma. Si aplicaran la norma, estos formularios ya estarían completamente actualizados. La norma lleva 8 años de existir. La norma 253 y además es una norma oficial que permea todo el país. Es decir, aquí ni siquiera es un tema de Campeche, Ciudad de México o en California, es una norma general que tendría que estar siendo aplicada de manera uniforme. Sí. Perdón, que además, o sea, lo importante, como dice, sí, la discriminación evidentemente está mal, pero además el tema de crisis mundial de salud y que no hagan ajustes. Por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Que acaba de, bueno, pues ya en crisis mundial, pues bueno, sí, si quieren vengan y donen. O sea, nosotros ni por eso podemos como que ponernos las pilas y ajustar esas cosas en donde podríamos mejorar y salvar vidas.
muchas. Y existen protocolos de control de calidad que verifican que la sangre no contenga ningún tipo de infección. Y esto aplica no solo para personas homosexuales, gays, lesbianas, también para personas heterosexuales. Claro, el semáforo de criminalidad, de crímenes por homofobia ha marcado y nuevamente colocado en el muy deshonroso segundo lugar a nuestro país, solamente después de Brasil por un año más. México es el país más criminal en crímenes por homofobia, y lo que estamos viendo cuando se impide a una persona donar sangre por su orientación sexual es otro crimen por homofobia, porque estamos impidiendo que alguien salve una vida, y eso también tiene que ver con esta estadística que nos coloca pues en el segundo país más asesino en el mundo por homofobia. Vamos a tener ahora entonces, comisionado, que hacer, así como se hacen rondines en las colonias más peligrosas, rondines en los hospitales por parte de la autoridad para ver que no se esté haciendo este tipo de discriminación que no tiene justificación. En este caso, pues los hospitales son controlados directamente por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, hablando por la Ciudad de México. Aquí lo conducente sería, pues desde luego, por parte de las autoridades sanitarias, exigir el cumplimiento irrestricto de la norma oficial, la 253, en cuyo contexto, desde luego, de ninguna manera sataniza, criminaliza y mucho menos discrimina a las personas por su orientación sexual o su expresión e identidad de género, de tal suerte que este tipo de hechos pues deben ser investigados y en su caso sancionados. Claro, y por parte de las leyes, Temístocles, ¿qué es lo que se está persiguiendo entonces ya? Bueno, desde el Congreso, más que reformar una ley, lo que estamos haciendo es un exhorto a todas las autoridades en materia de salud que tengan bancos de sangre o que reciban sangre para que no utilicen la orientación sexual o la identidad de género como una traba para que una persona pueda donar sangre, y al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación para que también acuda a los centros de salud a informar sobre la importancia de no discriminar a las personas LGBTs a la hora de donar sangre. Claro, y un poco saliéndonos de este tema, no te quiero dejar ir sin mencionar otras agendas importantes en favor de la diversidad que se están llevando a cabo en el Congreso, que estás abanderando tú, y precisamente ahora que es el mes de la diversidad y que mañana tenemos esta conmemoración tan importante que tiene que ver con la lucha contra los ecocics, los esfuerzos para corregir la orientación sexual, que es otra de estas cosas absurdas que suceden, pero suceden en nuestro país, que además entra en el tema de tortura, porque es una tortura psicológica, y la cuestión de algo que, híjole, ese sí es espinosísimo tema, lo sabemos, las infancias trans. Sobre esos dos temas hay un avance muy importante. El que más preocupa es el de infancias trans, porque hace 7 meses ya se aprobó un dictamen en las Comisiones Unidas y no se ha podido subir al Pleno. Afortunadamente ya hay compromiso de algunos grupos parlamentarios, como del mío, de Morena, para que en la próxima sesión extraordinaria el tema sea discutido. ¿Por qué en la sesión extraordinaria? Porque nuestro periodo ordinario comienza hasta septiembre. Esa sesión extraordinaria podría ser la próxima semana. Sí. Y nos falta aprobar el dictamen de la penalización a las ecosig, a los ecosig, que creo que también podría pasar la próxima semana. Ojalá. Este tema del mes del orgullo, hay que recordar que su origen es la exigencia de derechos. Así es. Y estamos reivindicando esa causa en este momento en el Congreso. Y yo creo que no nada más es una cuestión de derechos, es derechos y obligaciones que tenemos los ciudadanos por respetar una forma de vivir en paz. No me gusta utilizar la palabra tolerancia, la aborrezco, la cambio por respeto. Me gustaría agregar ahorita que tocas ese tema, que sí es importante evidentemente la parte de las leyes, pero que mucho también viene, y me explicaban los mismos hospitales, por la interpretación del personal, como la desinformación de nosotros como sociedad, tomar conciencia. Estoy de acuerdo que muchos no hemos tenido acceso ni a libros, ni a películas, ni todo, que te muestren una realidad de un homosexual normal, como un ser humano, sí, claro. Y por eso esa gente se queda con ideas erróneas de lo que puede ser, ¿no? Lo desconocido. Entonces es momento de también como sociedad no solo dejárselo a las leyes, tomar conciencia y respetar a las personas tal cual son. Tienes toda la razón, y en eso creo que los medios de comunicación jugamos un papel fundamental, empezando por educarnos nosotros, empezando por generar un protocolo no solamente de no discriminación, sino de no tipificación o de no estigmatización, porque desafortunadamente pues tenemos esa situación, ese error en el que caemos. Les agradezco muchísimo a los tres haber estado con nosotros. Me tengo que ir rápidamente con la
jefa de gobierno